Mi nombre es Sebastián Saldarriaga, soy profesor de Historia y el día de hoy les voy a enseñar más o menos los orígenes del cristianismo. Usualmente el cristianismo que conocemos aquí en este país no pasa de Semana Santa o las películas que nos ponen en Semana Santa, justamente. Muchos pensamos que el cristianismo empezó con la muerte de Cristo, a los 3 días resucitó y bueno, los apóstoles lo siguieron por un tiempo otra vez y después ya él se fue para el cielo y dejó entonces todo en manos de los 12 apóstoles para que ellos expandieran entonces pues la religión cristiana por todo el mundo. La realidad es un poco más complicada que eso. Como tal, los cristianos, o sea, el concepto de cristiano no aparece inmediatamente, sino eso va más o menos tener su origen unas décadas mucho después de, pues obviamente, la muerte de Cristo. Como tal, estos personajes, Pedro, Juan, todos los apóstoles después de la muerte de Cristo se siguen sintiendo judíos. Cristo muere siendo judío y pues justamente las enseñanzas de su maestro ellos pues no la ven como una ruptura total del judaísmo, de la religión judía como la conocemos. Ellos simplemente esas nuevas enseñanzas las ven pues justamente así, unas nuevas enseñanzas. No la veían como pues, repito, una ruptura, que eso se va a dar, pero mucho más adelante. Los judíos, entonces, por esta época, empiezan a tener, sin embargo, sí problemas con entonces estos pequeños grupos que no se consideran cristianos, sino que siguen siendo judíos, pero entonces empiezan a tomar estas enseñanzas de Cristo y las empiezan a practicar en forma, ¿sí? Metiéndose entonces un poco en contra de ciertas leyes que los líderes judíos tenían, pues obviamente, con respecto a su religión. La Eucaristía, más que todo, y pues todo este rito de, digamos, la hostia y todo eso, pues no se va como tal, no se va a crear en esta época, pero entonces sí empiezan a tener unas cuestiones que van en contra del judaísmo, que es, por ejemplo, una lucha específicamente, por así decirlo, con ciertas cositas como lo que es la circuncisión, el comer carne y ese tipo de cosas en ciertos días, lo de la cuaresma, pues lo de la resurrección de Cristo y todo eso. Se empiezan entonces a dividir los hebreos. La religión cristiana tuvo sus mejores adeptos entre los grupos judíos, en judíos justamente, que habían vivido su religión más que todo por fuera de Israel. Esto es lo que se llama la diáspora judía. Y la diáspora era pues, justamente personajes que se iban a vivir pues, el judaísmo a otros lados. Obviamente empiezan entonces persecuciones. El primer mártir del cristianismo pues, ya como tal es Esteban, y entonces pues estos hebreos helénicos, como es que se les llaman a estos hebreos que vivían su religión judía por fuera de Israel, empiezan a irse y ahí de a poquito se van entonces expandiendo. Más que todo se van yendo es para el norte. Es ahí en Antioquía en donde entonces se le empiezan a llamar a ellos como cristianos por primera vez. De a poquito se van entonces expandiendo. El Imperio Romano llega a Israel. Poncio Pilato es un gobernador romano que es el que se lava las manos y el que dicta entonces que Cristo debe morir en la cruz. La crucifixión es un castigo romano. Mientras están yendo los judíos por allá arriba, hay una revuelta en Israel para tumbar entonces a los romanos. Los romanos tumban entonces la revuelta, prácticamente tiran el templo de Salomón por el piso y básicamente lo que queda es el muro de las lamentaciones que pues hoy vemos allá en Jerusalén. Eso de por sí hace que la religión judía como la conocemos hoy en día se quede ahí en Israel, mientras que los demás de a poquitos van llegando a Grecia, primero obviamente pasando por lo que es Turquía y de a poquitos entonces Roma y después por aquí abajito a Egipto, pero obviamente el movimiento que ellos hacen es para el norte, Antioquía, Turquía, Roma. Durante estos años también se da un concilio de los apóstoles, que esto está referido obviamente en la Biblia como los Hechos de los Apóstoles, en la que entonces van decidiendo qué reglas van a tener entonces esta, por así decirlo, nueva religión. Sigue siendo muy judía en muchas cosas. Pero entonces aquí es donde se establece lo de la Eucaristía que les había mencionado antes. Aquí es donde aparece esto. La circuncisión como tal ya se hace regla que no se debe hacer. O sea, esto más que todo lo hacen para atraer
nuevos creyentes, porque los judíos sí tenían como, usted para ser judío tenía que ser de padres judíos, básicamente. Es una cuestión muy diferenciadora. Mientras que entonces los cristianos entendieron es como, no, el mensaje de Cristo tiene que pasar a todo el mundo. Entonces esa es una de las características importantes de la religión cristiana que hace que se expanda por todo el mundo, y es que es sincretista. O sea, el sincretismo es un concepto en el que pues, la religión va cogiendo de a poquito cosas de otras religiones y las va moldando a sus propias creencias. O sea, para que toda esta gente pudiera pasar de Israel, Antioquía, a Turquía, pues lo que hoy en día es Turquía o Anatolia, a Roma, tuvieron que coger cositas de las religiones de estos lugares para entonces que la gente del común viera representadas varias de sus creencias también en el cristianismo. Y entonces así es como más adelante en Roma esto va a hacer que pues, los romanos de a poco, es un proceso muy largo y muy doloroso para los cristianos, se vayan convirtiendo entonces al cristianismo. El problema con Roma es que en Roma son muy leales. Los romanos lo que desean siempre es una lealtad al emperador. Ellos eran de una libertad religiosa impresionante para la época. Usted podía creer en lo que quisiera con tal de que usted le dé favores al emperador, le preste pues, lealtad al emperador siempre. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque los cristianos siempre decían que el único Señor que existía era Dios, y al único que entonces le deberían dar estos favores y esta obediencia era a Dios. Entonces, obviamente chocaron contra los romanos. Sin embargo, los cristianos fueron cogiendo también de a poquitos de estas otras creencias de las personas, de las otras creencias que los romanos permitían a los demás creer. Los cristianos también fueron cogiendo cosillas de la península itálica y de todos estos. Más que todo cuando el cristianismo empieza a expandirse ya por sí por toda la península de Italia, dos de las religiones más importantes cuando el cristianismo llega a Roma son las de Osiris y las de Mitra. Osiris es el dios egipcio que resucita, y por ende entonces los cristianos pues aprovechan esta concepción de la resurrección, porque pues Cristo resucitó también de la muerte, y pues cogen de eso para entonces relacionarse con los creyentes del mito de Osiris. En el caso de Mitra, el dios Sol, más que todo venerado por soldados romanos, porque pues también tenía otro nombre que era el Sol Invictus, el sol que nunca pierde. Tenían entonces los cristianos cogen ciertas cosas de esta religión. La aureola que vemos en Cristo y en muchos de los santos justamente es esa cuestión de Mitra, del sol, y pues obviamente también el nacimiento del dios Sol, de este Sol Invictus, que es el 25 de diciembre, que obviamente también pues como ustedes saben es el nacimiento del niño Dios y pues el día de Navidad. Aunque la verdad no se sabe exactamente cuándo nació Cristo, hay muchas teorías que dicen que él nació como por allá en marzo, no es muy segura la fecha de nacimiento de Cristo. Ahí empiezan entonces a ganar adeptos por Roma. Sin embargo, desde el emperador Trajano, por allá en el 110 después de Cristo, con su edicto empieza a establecer entonces la primera persecución sistemática de los cristianos. Antes ya había habido persecuciones contra cristianos, una de las más famosas tal vez fue la de Nerón, que el emperador culpó a los cristianos del incendio de Roma en el 64 después de Cristo, pero obviamente fue más una cuestión de política que de religión. Ya Trajano es el primero que dice estos cristianos van en contra del emperador, van en contra, digamos, de lo que conocemos como Roma, y ahí empieza la vaina. Pasamos por entonces emperadores como Domiciano. Domiciano es tal vez el que hace de la casa de cristianos una cosa común. No sé si han visto las imágenes de que ponían a los cristianos en el Coliseo romano y se los daban a los leones. Con Domiciano eso es algo que pasaba casi prácticamente al menos 3-4 veces al mes. Estoy exagerando, pero pues más o menos era así. Con Decio, que es el que le sigue, el emperador que le sigue, esos finales del siglo tercero, o sea, 285, 90 después de Cristo. Con Decio termina entonces las persecuciones, porque el hombre entendió que esta vaina, el cristianismo, no se iba a poder parar. Esta religión se expandió por todo el imperio. Si seguimos persiguiendo a los cristianos, vamos a terminar persiguiendo prácticamente a todo romano que viva en el imperio romano. Después entonces de la guerra que ponen a Constantino en el trono imperial, pues
compartido con su compañero Licino, o sea, los dos ganan las batallas, entonces uno domina la parte este y Constantino la parte oeste, o sea, la capital en Roma. Los dos deciden, o sea, siguiendo más o menos la línea de Decio, formular el Edicto de Milán. Y el Edicto de Milán es: los cristianos ahora pueden practicar su religión con total libertad. Ya no van a ser perseguidos, y es una ley imperial, entonces ya van a ser acogidos por los emperadores. Después de esto va a suceder unas cuantas cuestiones políticas. Constantino manda a su hijo a derrotar a Licino, lo depone y se vuelve entonces emperador único de todo el imperio, y empiezan entonces, sin embargo, a aparecer justamente en la misma época de Constantino, o sea, porque el Edicto de Milán lo que hace entonces es que los cristianos pueden hacer lo que quieran. Y eso entonces pone en entredicho ciertas cosas, porque al mismo tiempo que el imperio unos años atrás permitía entonces esta libertad religiosa, y pues el sincretismo del cristianismo también empezaba a moldar ciertas cosas dentro de su propia religiosidad, pues hubo ramas del cristianismo que empezaron entonces a aparecer. Las más famosas de estas ramas eran el donatismo, pues obviamente también está la del catolicismo, pues más adelante que se va a llamar catolicismo, pelagianismo, otra rama que es una cosa rara, es zoroastrismo mezclado con cristianismo, una vaina así toda rara, que es el maniqueísmo. También está la del arrianismo, que entonces entre el donatismo y el arrianismo, esas son las dos más importantes junto con el catolicismo. Pero entonces, ahí empieza entonces un problema. Las autoridades, ¿sí?, eclesiásticas, pues las autoridades líderes, los curas, los papas, empiezan entonces: oiga, tenemos que unificar esta vaina porque no podemos que todo el mundo esté yéndose por su propio lado, ¿sí? Pues tenemos que crear parámetros. Ahí entonces aparece el concilio de Nicea, que es el primer concilio de la historia de la Iglesia Católica, y es en el que establecen entonces los 4 evangelios y todas las reglas que conocemos, y que entonces a partir de ese momento todos los que siguen la línea del concilio de Nicea se van a llamar católicos o niceánicos. Este concilio también tenía la tarea entonces de justamente condenar las otras ramas que acabo de mencionar y llamarlas herejías. Más o menos lo va a lograr con el arrianismo, pero más adelante les va a tocar otra vez empezar otro concilio, que es el concilio de Constantinopla el tercero, si mal no me acuerdo, en el que ahí sí ya es ley de la religión católica, de la Iglesia Católica como tal, que eso son herejías. Sin embargo, pues eso va a continuar. Eso, por más ley que exista, la gente simplemente no va a dejar de creer así de la nada, y el arrianismo se va a expandir. El donatismo sí muere rápidamente, el arrianismo es el que continúa más o menos hasta el principio de cada uno de los reinos francos después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Después de este concilio de Constantinopla aparece el señor Teodosio I, emperador romano, y él con el Edicto de Tesalónica, por allá en el año 390 después de Cristo, el que establece como tal a la religión cristiana católica como la religión del Estado del Imperio Romano. Y ahí es donde empieza pues más o menos todo. Esto lo digo pues para tener la diferencia, porque mucha gente dice que el Edicto de Milán de Constantino fue el que le dio, sí, fue el que le dio la libertad, pero no fue el que estableció la religión cristiana como la religión de Estado. Ese fue el Edicto de Tesalónica del señor Teodosio I, que bueno, desde Constantino prácticamente todos los emperadores se volvieron católicos, cristianos, más o menos. Y pues ahí más o menos termina la historia del cristianismo primitivo, pero entonces ya lo que sigue es Edad Media, ¿sí? Como les dije, ahí empezó más o menos los inicios de los reinos germánicos europeos, pero eso lo vamos a ver más adelante, y pues muchas gracias por ver este video.